Buen día. Hoy vamos a revisar un ejercicio referente a fluidos compresibles. Desde una instalación productora de acetileno hasta el lugar de aplicación, situado a 5 kilómetros, se transporta este a razón de 100 metros cúbicos por minuto, medido a condiciones normales, por una tubería de hierro de 5 pulgadas. Determine la presión a la cual se encuentra el acetileno cuando entra en la tubería. Si en el lugar de aplicación, a la salida de la tubería, ha de encontrarse a una atmósfera de sobrepresión. El flujo del acetileno a través de la tubería es isotérmico a 25 grados centígrados. Y la viscosidad es de 9.5 por 10 a la menos 5 poros. Ok, fíjense que cuando estamos trabajando con fluidos compresibles, significa que estamos trabajando con gases o vapores, donde la densidad varía. En este caso, para fluidos compresibles, también vamos a trabajar con lo que es el balance general de energía y vamos a trabajar con un caso especial donde el flujo es isotérmico, en este caso, y asumiendo que estamos trabajando con gases ideales. Entonces acá me dice que el fluido es acetileno. Acá tenemos el acetileno y esta es la fórmula del acetileno para luego poder determinar el peso molecular que vamos a necesitar para sustituir en la ecuación. El peso molecular del acetileno es 26 kilogramos kilomol. Recuerden que carbono 12, hidrógeno 1, tenemos dos átomos de carbono y 2 de hidrógeno, hace 26 kilomol. La longitud de la tubería que nos está dando acá el ejercicio es de 5 kilómetros, pero recuerden que debemos trabajar en metros, así que 5 kilómetros equivale a 5.000 metros. El caudal que nos indica el ejercicio es de 100 metros cúbicos por minuto, pero para sustituir en las ecuaciones, si vamos a trabajar en el sistema internacional, como es el caso, los minutos deben estar en segundo. Entonces, haciendo la conversión de minutos a segundo, el caudal quedaría como 1.67 metros cúbicos por segundo. Cuando el problema nos dice que es medido a condiciones normales, significa que la presión a esas condiciones es de una atmósfera y que la temperatura son 0 grados centígrados, equivalente a 273.15 Kelvin. ¿Para qué nos sirve esto que nos dice condiciones normales? Es para determinar la densidad en función de lo que es el gas ideal, para determinar esa densidad. En el caso de que el problema nos suministrara como dato la densidad, pues no tenemos que aplicar la ecuación del gas ideal y a estas condiciones para determinarla. El problema acá nos está dando directamente la viscosidad, pero está en POI, debemos llevarlo a pascal por segundo o lo que es lo mismo, kilogramos por metro por segundo. O sea, no podemos sustituir en la ecuación del número de Reynolds porque vamos a aplicar casi todas las ecuaciones aplicadas para fluidos incompresibles, salvo que va a cambiar lo que es el balance en función de vapor y de un gas y un vapor, pero para determinar el Reynolds, velocidad, el factor de fricción, son las mismas ecuaciones. Entonces, como estamos en este caso indicando que el flujo es isotérmico, ¿a qué temperatura es isotérmico? Aquí nos dice que el flujo del acetileno a través de la tubería es isotérmico a 25 grados centígrados. Tenemos que llevarlo a Kelvin. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones debe estar en esa unidad, en la unidad absoluta de Kelvin. El problema nos dice que es una tubería de hierro. Para este ejercicio no es del Robert Moog, porque el de Robert Moog es para fluidos compresibles, ¿no? Incompresibles, para líquido. Pero las tablas para el tipo de tubería, vamos a tomar, si nos está diciendo, como nos está diciendo aquí, que es una tubería de hierro, es una tubería de acero
calibre 40. Entonces, para diámetro nominal, que nos da el problema de 5 pulgadas, el diámetro interno es 128.3 milímetros, llevados a metros, 0.1283 metros. Recuerden que un metro equivale a 1000 milímetros. Y el área tomada de la misma tabla de tuberías de acero calibre 40 es de 0,0129 metros cuadrados. O sea, ya tenemos diámetro interno y área tomada de la tabla de tuberías de acero calibre 40. El problema nos dice también que determinemos la presión a la cual se encuentra el acetileno cuando entra en la tubería. Cuando entra es el punto 1. Y o sea que vamos a determinar la presión en el punto 1. Y luego nos dice si en el lugar de aplicación a la salida ha de encontrarse de una atmósfera de sobrepresión. Si es una atmósfera de sobrepresión y la presión atmosférica es una atmósfera, entonces sería la presión en el punto 2 de 2 atmósferas. Y la constante, porque vamos a trabajar con la ecuación del gas ideal para poder determinar densidad, la constante R que lleva a la ecuación, vamos a trabajar con esta constante. Recuerden que el valor de R, que es la constante de los gases ideales, dependiendo las unidades en las cuales uno necesite trabajar, tiene diferentes valores. Ahí está este valor, 0,08206, es en metros cúbicos por atmósfera sobre kilomol por Kelvin. Entonces comenzamos. Comportamiento ideal. De la ecuación del gas ideal nos queda, de allí determinamos la variable densidad, donde nos queda que la densidad es igual a la presión por el peso molecular del compuesto entre R, que es la constante de los gases ideales, y T, la temperatura. Pero esta ecuación se aplica, como indiqué, a condiciones normales, como los indica el ejercicio. ¿Qué significa? Que a condiciones normales, la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados llevado a Kelvin, 273.15 Kelvin. El peso molecular es el peso molecular del compuesto, que en este caso es acetileno. Aquí tenemos el peso molecular. Y la temperatura a 0 grados, que es 273.15. Con eso vamos a determinar la densidad. También se debe cumplir que el flujo es isotérmico, como lo indica el ejercicio. De la ecuación del gas ideal, P por B es igual a R por T. No tenemos presión en el punto 1, no tenemos el volumen, porque esto es presión por volumen, pero sí tenemos R, que es la constante, y tenemos la temperatura para flujo isotérmico, que son 25 grados centígrados. Claro, no podemos sustituir en centígrados. Con esta ecuación, entonces, aplicamos para determinar del balance P por B. Flujo másico, porque aquí vamos a trabajar en vez de flujo volumétrico con flujo másico. Flujo másico es densidad por velocidad. ¿Y qué es velocidad? Caudal sobre área. Entonces, teniendo velocidad que va en función de caudal sobre área y la densidad obtenida con la ecuación del gas ideal, ya vamos a tener entonces el valor del flujo másico que va dentro del balance. Para el número de Reynolds es velocidad, diámetro, densidad sobre viscosidad dinámica. Pero como estamos trabajando con flujo másico, teniendo densidad por velocidad es G, entonces sería flujo másico por diámetro interno entre viscosidad. La rugosidad relativa es sobre D, como es una tubería de acero, el valor de es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Y el diámetro, el que nos da la tabla para una tubería de 5 pulgadas de diámetro nominal. La ecuación de Moody, la correlación, la misma que aplicamos para los ejercicios anteriores, y este es el balance que vamos a aplicar, el balance de energía para poder determinar la presión en el punto 1, que es lo que nos está solicitando el ejercicio. G, que es flujo másico, que al cuadrado, ya acabo de indicar, es densidad por velocidad, logaritmo neperiano de la presión 1 sobre la presión 2, por más presión 2 al cuadrado menos presión 1 al cuadrado entre 2 por P1 por B1. Acá, como no tenemos P1 ni tenemos B1, que es aquí esta B es de volumen, no de velocidad, pero sí vamos a tener el valor de P por B, que es R por T, más F, que se va a calcular con la ecuación de Moody-Churchill, G, flujo másico, que lo tenemos, longitud, dato del problema, diámetro obtenido de la tabla por 2. Y eso va a ser igual
a 0. O sea que esta ecuación tenemos que determinar todos los valores antes para luego sustituir en esta ecuación del balance y determinar la presión en el punto 1, que es lo que solicita determinar el ejercicio. Entonces vamos con la resolución. Vamos a ir sustituyendo en cada una de las ecuaciones. Para determinar densidad, repito, la densidad en este caso la vamos a determinar porque no la tenemos como dato en el problema. En ocasiones el problema suministra el valor de densidad. Además, la densidad la debemos determinar es a condiciones normales. Y cuando nos dice el problema que es a condiciones normales, significa que la presión es de una atmósfera y que la temperatura es de 273.15, que equivale a 0 grados centígrados. Presión, una atmósfera. Peso molecular del acetileno, 26 kilogramos sobre kilomol. Constante de los gases ideales en metros cúbicos. ¿Por qué en metros cúbicos, atmósfera, kilomol por Kelvin? Porque necesitamos que la densidad nos quede en kilogramos metros cúbicos. Acá se nos van a cancelar los kilomol, las atmósferas, el Kelvin nos va a quedar en kilogramos por metro. Y la temperatura 273.15 Kelvin. Entonces sustituimos, resolvemos y obtenemos el valor de densidad a condiciones normales. Para flujo isotérmico, P por B es igual a R por T. P1 por B1 es igual a R por T. ¿Quién es R? Es la constante de los gases. Y ¿quién es T? Es la temperatura. Pero acá es la temperatura a flujo isotérmico. ¿Y cómo nos dice que es a flujo isotérmico? A 25, que son 298.15 Kelvin. Sustituimos los valores y obtenemos el resultado para P1 por B1. Para determinar G, ¿qué flujo másico? Es densidad por velocidad. ¿Pero qué es velocidad? Caudal sobre área. Caudal sobre área. Densidad obtenida con la ecuación del gas ideal. Caudal, dato del problema llevado a metros cúbicos segundo, porque el problema lo da en metros cúbicos por minuto. Recuerden que tenemos que tener unidades consistentes y no lo podemos tener. El flujo másico en minutos debe estar en metros cúbicos por segundo, el flujo volumétrico, para que el másico nos dé en kilogramos por segundo. Claro, como acá estamos con esta ecuación va en función del área, ¿no? Por eso es las unidades, kilogramos metros cuadrados segundo, porque es el flujo másico por unidad de área. Entonces tenemos entonces ya el flujo másico determinado en función de la ecuación y los datos, unos obtenidos y otros dados por el problema, como es caudal. Caudal no nos dio el problema, pero la densidad la calculamos con la ecuación del gas ideal. Y el área la obtenemos de la tabla de tuberías de acero calibre 40 en función del diámetro nominal de la tubería, dato del ejercicio. Acá luego vamos a sustituir lo que es longitud sobre el diámetro, porque acá tenemos longitud sobre diámetro. Lo podemos hacer así como lo hice acá, sustituirlo, el valor de la longitud 5.000 metros y el diámetro interno 0.1283 metros. Pero también podría ser directamente sustituido en la ecuación. Sustituyo aquí longitud y aquí diámetro. Número de Reynolds, velocidad, diámetro, densidad, viscosidad dinámica. ¿Pero qué es velocidad por densidad? Flujo másico, que es G. Por diámetro entre viscosidad dinámica. Como ya tenemos este valor de G, sustituimos el valor de flujo másico por unidad de área, el diámetro interno y la viscosidad dinámica en pascal por segundo, o lo que es lo mismo, kilogramos metro segundo. Resolvemos y obtenemos el número de Reynolds. Para luego poder, con el número de Reynolds y el valor de la rugosidad relativa, sustituir en la ecuación o correlación de Moody y obtener F, que es el factor de fricción que va acá en la ecuación. ¿Cuánto es la rugosidad relativa? Recuerden que E para una tubería de acero, el valor de la rugosidad absoluta obtenido mediante tabla, como lo hemos hecho hasta ahora en los ejercicios anteriores. E tiene un valor de 4.6 por 10 a la menos 5 metros y el diámetro interno es de 0.1283 metros. Resolvemos y obtenemos E sobre D. Luego sustituimos en la correlación de Moody el valor de E sobre D, el valor del número de Reynolds, resolvemos y obtenemos el factor de fricción F para sustituir en la ecuación. Entonces, esta es la ecuación. G cuadrado, ¿cuánto es G? 149.754. No estoy colocando acá las unidades
porque acá no me cupieron o sea, no pude colocar las unidades acá por el espacio, pero acá debemos colocar en todas las unidades correspondientes, ¿no? El flujo másico está en qué unidad? En kilogramos sobre metros cuadrados por segundo. Es que flujo másico por unidad de área. La presión 1 es la que se va a determinar. La presión 2 acá es 2 atmósferas más presión 2 atmósferas, menos presión 1 al cuadrado. No tenemos todavía la presión, es lo que se va a determinar. 2 por P1 por B1. Acá está determinado, atmósfera, metros cúbicos sobre kilomol. ¿Por qué debemos? Fíjense que acá está 26 entre 1 sobre 101.325. 26 es el peso molecular, no está dentro de la ecuación, pero se debe colocar para que nos den unidades consistentes. Debemos colocar el peso molecular del compuesto con el cual se esté trabajando. En este caso es acetileno y el peso molecular es 26 kilogramos sobre kilomol. Es lo que va inicialmente acá, 26 kilogramos sobre kilomol. Entre una atmósfera, aquí esto es una atmósfera, entre 101.325 pascal. Porque las unidades que tenemos acá de P1 por B1, para que sean unidades consistentes, debemos hacer estos dos factores de conversión. El del peso molecular y el de una atmósfera equivalente a 101.325 pascal. Siempre se debe colocar este factor de conversión para que el resultado nos dé correcto. Claro, ¿qué cambia? Este valor no, una atmósfera siempre es 101.325 pascal, pero este valor de arriba del peso molecular va a variar en función del compuesto con el cual se esté trabajando. Más, después viene la ecuación, fíjense, más F, que es el factor de fricción, que es de 0,0160, por G, que es el flujo másico por unidad de área al cuadrado, por la longitud sobre el diámetro, entre 2 va a ser igual a 0. Después de nosotros determinar la ecuación, o sea, sustituirla, debemos simplificar la ecuación para luego esta ecuación simplificada, introducirla en la calculadora y obtener la presión en el punto 1. Debemos simplificar la ecuación hasta llegar acá. El que no tenga la calculadora, que le haga, porque esto es un proceso iterativo, el que hace la calculadora para dar el resultado. ¿Por qué? Porque tiene el logaritmo neperiano acá. Si no, deben llegar por lo menos hasta esta ecuación ya simplificada. Esto, para simplificar, esto es matemática, simplemente matemática. Podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, este primer valor, acá, en presión 2, lo elevo al cuadrado, eso es 4. Luego puedo venir y multiplicar, o sea, 2 por 24.448 por 1 entre 101.325 y a este valor que nos dé, a este resultado, se lo voy a dividir a 26, o sea, 26 entre lo que me da este valor. Luego divido todo entre 149,754 al cuadrado. Al dividir este valor entre el mismo, me queda 1. Por eso es que aquí está logaritmo 1 por logaritmo neperiano de presión 1 sobre 2. Más a lo que divido, lo que me dio esto entre este valor al cuadrado, nos da 2.402 más a lo que nos dio, a lo que dividimos este término. Fíjense que este término es 0,0160 por 38.971,161 entre 2 da este valor. Porque este valor de 149.754 al cuadrado a lo que lo divido entre él mismo, aquí me va a dar 1. O sea que el resultado es 311.77 para este término que tenemos acá. Entonces la ecuación simplificada nos queda logaritmo neperiano, presión 1 sobre 2, más 4, que es la presión 2 al cuadrado, menos presión 1 al cuadrado, por 2,402 más 311.77, igual a 0.
Si esta ecuación ya simplificada se introduce en una calculadora que itere, las Casio, las que son plateadas, esas iteran. O sea, donde ustedes puedan sustituir una ecuación de las calculadoras. Hay unas que no pueden sustituir ecuaciones como tal, pero en aquellas ecuaciones que son básicas, pero de la Casio hay unas un poquito más avanzadas, donde ustedes pueden introducir una ecuación. En esa, ellas hacen el proceso iterativo y les da este resultado. Vuelvo y repito, si no tienen la calculadora que les itere y les dé el resultado final de la presión, por lo menos deben dejarlo hasta esta ecuación simplificada para la evaluación. Entonces, bueno, hasta acá es uno de los primeros ejercicios que van para la segunda evaluación del segundo corte. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan buen día.